Dos relatos de terror reales, los cuales los van a dejar a ustedes muy desconcertados nocturnos. Pónganse cómodos, porque lo que están a punto de escuchar es otra historia de miedo real. Bienvenidos. Esto es Relatos Nocturnos. Bienvenidos nocturnos. No olviden darle me gusta y compartir a este video. Y de antemano agradecer todo su apoyo. Prepárense, porque en esta ocasión les traigo dos relatos 100% reales, contados por la misma persona, pero con diferentes protagonistas. Esto sucedió en El Salvador, en una zona rural. En el primer relato, la protagonista es la misma persona quien lo cuenta, Leonor. De hecho, yo a ella la conozco. Era una vecina mía cuando yo vivía en El Salvador. Cuenta que en aquel entonces su familia solía tener cultivos, quizás a 1 kilómetro o un poco más de distancia de donde ellos vivían, y mientras los trabajadores se encontraban allá atendiendo los cultivos de maíz y frijol, las mujeres en la casa se encargaban de tener todo preparado para llevar el almuerzo. Regularmente quienes llevaban el almuerzo a los trabajadores era ella, junto con su primo Toño, también casi de la misma edad. Sucedió pues que un día Leonor y su primo Toño tuvieron una discusión, como ya sabemos, una pelea de niños, y por lo tanto se habían enojado. A todo esto, decidieron que no irían juntos a dejar la comida, según era su enojo, y por lo tanto, ya que Toño se negó a llevar la comida, solamente Leonor sería la encargada de llevarla hasta allá, como lo dije, más o menos a 1 kilómetro de distancia entre la maleza y el bosque. Cuenta Leonor que ella se preparó. Su mamá y su tía le prepararon todo y así emprendió camino quizá a las 11:30 u 11:40 de la mañana. Salió de su casa con aquel cesto lleno de comida, el jugo y todo, para así pasar por un bosque donde había un gran árbol de amate. Y como ya lo mencioné anteriormente, estos árboles de amate encierran grandes misterios. Leonor, ya que era primera vez que ella iba sola, quizás por la soledad de aquel lugar donde solamente se escuchaban los grillos y las aves, iba un poco nerviosa. Entonces aceleró un poco el paso. Pero de pronto algo extraño sucedió. Cuenta Leonor que de repente comenzó a escuchar unas risas. Eran las risas de su primo Toño, las que se escuchaban justamente allá, a los pies de aquel árbol de amate, el cual se encontraba quizás a unos 25 o 30 metros de distancia. Ella se quedó un poco desconcertada y dijo, ¿y Toño qué hace acá? A lo mejor se arrepintió y decidió acompañarme. Y justamente al cabo de unos minutos, allí estaba Toño, a los pies de aquel árbol de amate. Claramente ella lo pudo ver, que era su primo el que estaba ahí, a los pies de aquel palo. Entonces, ella, como aún mantenía su enojo por la discusión y pleito que habían tenido, decidió tomar una piedra. Mientras tanto, aquel se carcajeaba y se reía más y más. Allá, Leonor cuenta que ella le lanzó una piedra y que le pegó. Y entonces se agachó para recoger otra y lanzarle la segunda. Pero su sorpresa sería que cuando ella se agachó y nuevamente se levantó, su primo Toño ya no estaba allá. Es decir, había desaparecido. Solamente quedaba aquel árbol de amate. Ella se quedó un poco desconcertada, un poco asustada, y justamente ahí sintió un escalofrío horrible que le recorrió todo su cuerpo y sintió cómo su piel se le puso eriza. Ella lo que hizo fue acelerar el paso con la comida y llegar así hasta donde estaban los trabajadores, allá en los campos de maíz.
Ella no le comentó nada a los trabajadores, pero sí, cuando llegó a su casa, lo primero que hizo fue contarle a su mamá y a su tía. Y luego por la tarde, cuando regresaron los trabajadores, ahí fue donde Leonor le contó todo a su abuelo. Para su gran sorpresa, aquel niño que se le había parecido al tronco del árbol de amate no era su primo Toño, porque éste ni por cerca había andado por esos sitios. Y su abuelo le dijo que ese niño había sido el duende, aquel duende que se le aparece solamente a las muchachas. Leonor no se podía creer lo que estaba escuchando. Bastante desconcertada, prometió que no volvería a ir sola a dejar comida, debido a que aquello había sido bastante fuerte lo que había vivido. En el segundo relato tenemos de protagonista al papá de Leonor. Cuenta que en aquel entonces ese solía llegar bastante borracho y muchas veces a altas horas de la noche, es decir, a las 10 u 11 p.m. Cabe recalcar que donde vive Leonor, hay una entrada. La casa se encuentra un poco alta en un borde y justamente ahí también va un callejón hacia arriba, hacia otra casa de una vecina. Cuenta que entre una de tantas noches, el papá de Leonor iba borracho. Eran más o menos las 11 de la noche, cuando éste se acercó y llegó hasta aquel lugar y tenía la costumbre de quedarse, no entrar a la casa, sino se quedaba en un banco en el corredor de la casa. Pues ahí se encontraba él, borracho, descansando en aquel banco. Aún no se había dormido. Y como lo dije, la noche se encontraba bastante oscura. Solamente habían los ruidos de los grillos y las aves nocturnas. Y cuando digo que se encontraba oscuro es porque no había luna alguna. Cuenta Leonor que de pronto su papá vio algo extraño cuando volteó a ver hacia aquel callejón. Dice que de pronto venía bajando de aquel lado una vela. Parecía que una vela venía flotando en la oscuridad de la parte de arriba de aquel callejón. Y peor aún, aquella vela, justamente en la entrada de la casa, cruzó y así se dirigía hacia el corredor de esta, justamente el corredor donde su papá se encontraba descansando. Su padre cuenta que, según veía aquello, aquella borrachera se le comenzó a bajar. Mientras tanto, aquella vela venía avanzando. Pero lo peor fue que aquella vela no venía flotando, sino que alguien la traía. Era un bulto todo de negro, como encapuchado, como un monje, el cual se acercaba lentamente hacia el corredor de la casa, a escasos metros donde él se encontraba descansando en aquel banco. Él no se movía, no hacía ruido alguno, y aquel bulto todo de negro, cuentan que se acercó hasta la puerta de la casa donde estaban todos los familiares adentro. Mientras tanto, el papá de Leonor no hacía movimiento alguno, con su corazón latiendo a mil. Después de unos minutos, dice Leonor que aquel bulto, según cuenta su papá, se comenzó a mover lentamente hacia la parte de atrás de la casa, buscando finalmente hasta allá un bosque, perdiéndose hasta y perdiéndose finalmente en medio de en la oscuridad. Todavía su papá se levantó a ver, y aquella vela lentamente se iba alejando, y aquel bulto encapuchado como monje llevándola. Después de esto, él se acercó a tocar la puerta y les dijo a todos que por favor la abrieran, que había visto algo extraño afuera. Cuando todos le preguntaron, vieron que él estaba pálido, frío,
Y fue ahí donde les dijo que había visto un bulto todo de negro bajar por aquel callejón, entrar hacia el corredor y así salir finalmente hasta el final allá donde estaba un pequeño bosque. Pero, ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? En el primer relato, ¿han escuchado ustedes acerca del duende? ¿Quién sería aquel niño misterioso que tomó la forma de Toño? Porque en realidad no era él. Y como lo dijo su abuelo, ¿era el duende o sería algo más? Y en el segundo relato, este bulto de negro, llevando esa vela, ¿qué significaría? Porque cuando Leonor me contó esto, sin duda alguna, hasta la fecha, es algo que los ha dejado muy desconcertados. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. E igual, si tienen un relato de miedo que deseen contar, me lo pueden enviar a mi correo electrónico o dejar en los comentarios. Tengan cuidado, nocturnos. Si ustedes suelen andar en lugares solitarios, no importa si es en el día o en la noche, porque a lo mejor como a Leonor o a su padre, algo paranormal les podría suceder. Gracias, nocturnos, por escuchar este relato. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Hasta la próxima.